Hola a todos y a todas. Vamos a utilizar este video para revisar la actividad en clase que hicimos el otro día. Estuve revisando algunas de los que me enviaron al correo y la verdad es que no están muy buenos, están bastante incompletos. Generalmente colocaron el gráfico, no explicaron absolutamente nada, no desarrollaron, ¿ya? Entonces vamos a utilizar este video para poder ir resolviendo dudas y vamos a ver esa pauta de esa actividad. Estoy hablando de la actividad de preferencias del consumidor, donde teníamos distintas personas con distintas características o distintas preferencias con respecto a la carne y las verduras, me parece. ¿Ya? Así que para eso vamos a utilizar este video. Ya, el primer caso es el de Marcela, que cierto tiene que mantener una dieta rigurosa. En este caso le gusta consumir tanto verduras como carne y debe consumirlas siempre en una proporción del triple de verduras con respecto a la cantidad de carne. Las verduras las vamos a definir como el bien X y la carne la vamos a definir como el bien Y. Dado que esta persona siempre tiene que consumir una proporción del triple de verduras en comparación a la carne, no existe un nivel de sustitución que esta persona pueda elegir libremente entre la carne y las verduras. Siempre tiene que consumir en esa proporción. Por lo tanto, para esta persona, estos bienes van a ser complementos perfectos. Y por lo tanto, sus curvas de indiferencia, tal como vimos en clases, van a tener forma de L. Acá tenemos el bien X, que va a estar representando a las verduras, y aquí vamos a representar el bien Y, que representa a las carnes. Entonces, las curvas de indiferencia van a tener forma de L y en cada uno de los vértices, aquí tenemos la curva de indiferencia U0, la curva de indiferencia U1, la curva de indiferencia U2. Les recuerdo que el nivel de satisfacción, dado que a esta persona le gusta la carne y las verduras, el nivel de satisfacción aumenta a medida que nos alejamos del origen, porque de esa manera cada combinación va teniendo tanto más del bien X como del bien Y. La proporción esta de 3 a 1 se ve representada en cada uno de estos vértices. Por ejemplo, podemos tener en este vértice de acá la cesta de consumo A. La cesta de consumo A, que va a contener, por ejemplo, 3 unidades de verdura y 1 unidad de carne. Luego acá, en la curva de indiferencia U1, podemos tener 4 porciones de verdura, pero entonces esto va a ser 4/3 unidades de, en este caso, carne. Siempre tienen que ir aumentando en esa proporción, 3 a 1, para que esto vaya, para que esta persona pueda aumentar su nivel de satisfacción. Por ejemplo, si esta persona, tenemos la cesta de consumo, acá tenemos la cesta de consumo A, pero si ahora yo quiero dibujar la cesta de consumo B, que contiene 4 unidades de verdura, pero solamente 1 unidad de carne, nosotros debiésemos esperar que tanto la cesta de consumo A como la cesta de consumo B entreguen exactamente el mismo nivel de satisfacción porque pertenecen a la misma curva de indiferencia. Esto porque Marcela debe mantener esa dieta rigurosa y si decide consumir 1 unidad más de verdura, entonces tiene que aumentar necesariamente la cantidad de carne para que pueda aumentar su nivel de satisfacción. Si solo aumenta la cantidad de verduras, pero mantiene constante la cantidad de carne, como sucede en la cesta de consumo B, entonces su nivel de satisfacción no debiese aumentar. Eso lo vamos a comprobar una vez que obtengamos la función de utilidad de esta persona. La función de utilidad, para el caso de los bienes complementos perfectos y en el caso particular de Marcela, va a estar dado por el mínimo valor entre, en este caso, X, 3Y. Dado que los numeritos que acompañan al X y que acompañan al Y tienen que estar o van a representar las proporciones en que se consumen estos bienes. Entonces comprobemos ahora que tanto la cesta de consumo A como la cesta de consumo B entregan
entregan exactamente el mismo nivel de satisfacción, dado que esta persona solamente tiene que consumir estos bienes de forma conjunta. Comparemos qué ocurre entonces con la cesta de consumo A, que contiene, ¿cierto?, 3 unidades del bien X y 1 unidad del bien Y. Entonces la cesta de consumo A contiene 3 unidades de X, 1 de Y, entonces esto nos va a quedar el mínimo valor entre 3 y 3 por Y, que en este caso Y es 1, nos va a quedar 3. El mínimo valor entre esos dos es 3. Así que ese es el nivel de satisfacción que Marcela recibe cuando decide consumir 3 unidades de verdura y 1 de carne. ¿Qué va a pasar con la cesta de consumo B? En este caso, consumimos 4 unidades de verdura y 1 de carne, donde la cantidad de carne se está manteniendo constante y estamos aumentando solamente la cantidad de verduras. Debiésemos esperar, dado que son complementos perfectos, que el nivel de satisfacción se mantenga. Entonces acá tenemos el mínimo valor entre 4 y 3. El mínimo entre 4 y 3 es 3, así que nos mantenemos exactamente en el mismo nivel de satisfacción que antes, dado que esta persona, para aumentar su nivel de satisfacción, tiene que consumir ambos bienes de forma conjunta. Entonces esta sería la función de utilidad que representa las preferencias de Marcela. Como les dije, los numeritos que acompañan a X e Y tienen que representar las proporciones en que se consumen ambos bienes. Por lo tanto, cualquier otra función que exprese esa misma relación o esa misma proporción va a ser igualmente válida. Por ejemplo, en ese caso, también sería una función válida, ya que también estamos expresando la misma proporción que nos decía el enunciado. Por favor, no se confundan con que uno dice, bueno, dijimos que las verduras era el triple y lo otro se consumía en 1. Pero para poder expresar correctamente las proporciones, tiene que ir siempre como dado vuelta, por así decirlo. Es decir, el valor que se consume el triple tiene que ir solito y el otro se le multiplica por 3 para que la proporción se vaya cumpliendo. Toda esa proporción va a estar representada siempre en el vértice de cada una de las curvas de indiferencia. En este caso, si nosotros dibujamos una línea recta, supongan que es una línea recta, porque a mí no me salen tan bien los dibujitos, eso es una línea recta, ¿ya? Va a estar en la proporción, en este caso, o nos va a estar esa recta, la podemos dibujar de esa manera, donde siempre vamos a tener el bien Y y el bien X en la proporción que nos establece la dieta rigurosa de Marcela. Ya, vamos a ver ahora la segunda persona, en este caso Dana, que le gusta consumir ambos alimentos, pero prefiere consumirlos de forma separada, no de forma conjunta. Entonces, en este caso, vamos a tener que sus curvas de indiferencia van a ser cóncavas, ¿ya? Donde, si bien a medida que nos alejamos del origen vamos a encontrar mayores niveles de satisfacción, eso no quita que a medida que esta persona va a preferir siempre consumos desequilibrados, por ejemplo, va a preferir setas de consumo como la A o setas de consumo como la B, donde van a tener mucho del bien X y poquito del bien Y, porque no le gusta consumirlos de forma conjunta. ¿Cómo podemos ver eso? ¿Cómo lo podemos comprobar? Dibujando, por ejemplo, otra curva de indiferencia que esté más cerca del origen. Esta le vamos a llamar la curva U0. Y a esto le vamos a llamar la curva de indiferencia U1, donde nosotros observamos que si yo tengo la cesta de consumo C, que tiene una combinación mucho más equilibrada de ambos bienes, esta cesta de consumo no va a ser preferida por Dana, dado que esta persona prefiere ambos bienes pero de forma separada. Entonces, si nosotros tiramos una línea recta, ya vamos a ver que esta cesta de consumo C siempre se va a ubicar en una curva de indiferencia que se encuentra más cercana al origen y por lo tanto le va a entregar un menor nivel de satisfacción.
Aquí estamos representando con estas curvas de indiferencia cóncavas que esta persona prefiere los extremos a los medios. Es decir, prefiere niveles de consumos extremos donde tenga mucho de X o mucho de Y en comparación a una cesta de consumo que contenga un poquito de X y un consumo de Y. Cuando nosotros analizamos las curvas de indiferencia que son convexas, que son las preferencias regulares que hemos visto en clases, ocurre todo lo contrario. En ese caso las personas van a preferir los medios a los extremos. Pero cuando tenemos preferencias cóncavas, entonces podemos representar esta situación donde una persona no quiere consumir estos bienes de forma conjunta. La función que va a representar de mejor manera las preferencias de Dana es una función, en este caso, cóncava. ¿Ya? Eso es solamente, no es las preferencias en las cuales más nos vamos a enfocar, pero sí es importante que entiendan que dependiendo de la forma que tenga la curva de indiferencia, es que vamos a poder ser capaces de ir representando distintos tipos de preferencias del consumidor. Ahora vamos a ver el caso de Raúl, donde nos dice que siempre está dispuesto a intercambiar un plato de carne por 2 de verdura. Ya, recuerden que el bien X es la verdura y el bien Y va a estar representando la carne, aunque eso siempre da lo mismo. Si lo quieren cambiar, no va a modificarse absolutamente nada, ¿ya? Entonces, dado que esta persona siempre está dispuesto a intercambiar un plato de carne por 2 de verdura o una porción de carne por 2 de verdura, entonces para esta persona la carne y las verduras son bienes que son sustitutos perfectos. Recuerden que los bienes que son sustitutos perfectos son aquellos donde la relación marginal de sustitución, es decir, la pendiente de la curva de indiferencia, es constante. La tasa a la cual estoy dispuesto a intercambiar un bien por otro es independiente de la cantidad del bien X o de la cantidad del bien Y que yo tenga. Entonces, en este caso, dado que nos dicen que siempre está dispuesto a intercambiar un plato de carne por 2 de verdura, entonces las preferencias de Raúl por estos dos bienes se representan como sustitutos perfectos. Entonces, cuando los bienes son sustitutos perfectos, la relación marginal de sustitución, que es la tasa a la cual yo estoy dispuesto a intercambiar un bien por otro para mantener mi nivel de satisfacción constante, es decir, la pendiente de la curva de indiferencia, va a ser una constante. Independiente de la cantidad que yo tenga del bien X o del bien Y, siempre voy a estar dispuesto a intercambiarlo a la misma tasa. Eso quiere decir que las curvas de indiferencia van a ser líneas rectas. Voy a decirlo con otro color porque me está acabando ese plumón. Entonces van a ser líneas rectas. Siempre van a tener la misma pendiente, dado que la relación marginal de sustitución siempre va a ser la misma. Entonces, hablamos de U0, U1, U2. Es importante ir mencionando hacia dónde va aumentando el nivel de utilidad. Aquí para Raúl ambos bienes le gustan, así que el nivel de satisfacción aumenta a medida que nosotros nos vamos alejando hacia el origen, por eso U0, U1, U2. ¿Ya? ¿Cómo va a ser la función de utilidad que representaría las preferencias de Raúl? Va a ser entonces X más 2Y, donde recuerden que el bien X, en este caso, representa las verduras y el bien Y representa la carne. Eso lo estamos manteniendo a lo largo de todo este ejercicio. Entonces ahí estaría la función de utilidad. Recuerden que aquí los numeritos que acompañan a X e Y van a estar representando la utilidad marginal de cada uno de los bienes y por lo tanto la relación marginal de sustitución. Si queremos calcular la relación marginal de sustitución, que es la tasa a la cual yo estoy dispuesto a intercambiar un bien por otro, entonces la relación marginal de sustitución va a ser igual a la utilidad marginal de X dividido en la utilidad marginal de Y. En este caso la utilidad marginal de X es 1 y la utilidad marginal de Y va a ser 2. Entonces, eso nos está representando la tasa a la cual está dispuesto a intercambiar un bien por otro. En este caso, Raúl, dado que está dispuesto a intercambiar un plato de carne
por 2 de verdura, entonces Raúl valora más la carne que las verduras. Entonces, en ese caso, está dispuesto a intercambiar siempre medio plato de carne, en ese caso el bien I, ya medio plato de carne por 2 unidades de verdura, o por una unidad de verduras. Medio plato de carne por por una de verduras, que sería lo mismo que decir un plato de carne por 2 de verdura, o 2 platos de carne por 4 de verduras, siempre en esa misma proporción. Y aquí aprovecho de explicar una duda que es recurrente con respecto a la relación marginal de sustitución, que cuando la escribimos de esta manera, yo lo que estoy indicando con este valor es cuánto yo estoy dispuesto a intercambiar el bien Y por el bien X, que a veces eso se presta a confusión. Aquí yo estoy diciendo entonces que estoy dispuesto a renunciar a medio plato de carne, el bien Y, por una unidad de verduras o un plato de verduras. Entonces, para Raúl, dado que siempre está dispuesto a intercambiar un plato de carne por 2 de verdura, los bienes van a ser sustitutos perfectos. Entonces, en su respuesta, la idea es que vayan complementando, o la idea era que ustedes fuesen explicando por qué serían bienes sustitutos perfectos, cómo sería esta función de utilidad y cómo sería el gráfico de estas curvas de indiferencia. Vamos ahora al caso de Elías, donde a esta persona no le gusta la carne, el bien Y, pero sí le gusta la verdura, el bien X. Eso quiere decir que para Elías, entonces, la carne no es un bien, es un mal. Como la carne es un mal, entonces su utilidad marginal, la utilidad marginal de la carne, que la carne es el bien Y, va a ser negativa. A medida que consuma más carne, su nivel de satisfacción va cayendo, se va reduciendo. Entonces, para Elías, la carne es un mal y por lo tanto su utilidad marginal va a ser negativa. Eso no quiere decir necesariamente que esta persona sea vegetariana o vegana, porque aquí, cuando representamos esto de esta manera, quiere decir que Elías está dispuesto a comer carne siempre y cuando aumente la cantidad de verduras que haya en su cesta de consumo. ¿Ya? Entonces solamente Elías va a estar dispuesto a comer carne o a recibir carne si es que esa cesta de consumo tiene una mayor cantidad de verduras. ¿Cómo serían entonces las curvas de indiferencia? Entonces sus curvas de indiferencia van a tener esta forma. Aquí va a estar la curva de indiferencia U0, la curva de indiferencia U1, la curva de indiferencia U2 y así sucesivamente. Es súper importante que vayan indicando hacia dónde va aumentando el nivel de utilidad. Y vamos a explicar ahora por qué esta sería la forma de las curvas de indiferencia. Supongamos que el consumo del bien X, que son las verduras que sí le gustan, se mantiene constante y se mantiene constante en X1. Esta persona está consumiendo esa cantidad de verduras. Entonces, si resulta que decide consumir esta cantidad de carne, I1, se va a ubicar en la curva de indiferencia U1. Si ahora esta persona, que no le gusta el bien I, que no le gusta la carne, decide consumir más carne, manteniendo constante el consumo de verduras, entonces su nivel de satisfacción va a caer. Porque ahora, al ubicarse, al consumir más carne, pasando desde I1 hasta I2, eso, manteniendo constante el consumo del bien X, ahora se va a ubicar en una curva de indiferencia que le entrega un menor nivel de satisfacción. Ahora, la carne sí le gusta, las verduras sí le gustan. Por lo tanto, si mantiene constante el consumo del bien Y, pero decide consumir más verduras, entonces la satisfacción sí va a aumentar. Y aquí estamos representando entonces la situación donde el bien X es un bien y el bien Y es un mal. Donde a medida que yo aumento el consumo del bien Y mantengo constante el consumo del bien X, entonces yo voy a ir recibiendo un menor nivel de satisfacción y por lo tanto ubicándome en una curva de indiferencia asociado con un menor nivel de utilidad.
Pero si yo aumento el consumo del bien X, manteniendo constante el consumo del bien Y, es de esperar que el nivel de satisfacción aumente. En este caso, entonces, la utilidad aumenta a medida que yo voy aumentando el consumo del bien X. La función de utilidad que representa o que podría representar las preferencias de Elías sería entonces, esa función podría estar representando las preferencias de Elías por el consumo de carne, en este caso un mal, y de verduras el bien X, que sería un bien. ¿Ya? Fíjense también que la pendiente en este caso de las curvas de indiferencia es positiva, a diferencia de las otras curvas de indiferencia que hemos visto hasta el momento. Entonces, observen lo que les dije anteriormente. Dependiendo de la forma que tengan las curvas de indiferencia, podemos ir representando los distintos tipos de preferencias que van a tener los consumidores. Ya, vamos con el último caso, que sería el tema de Elíasar, que la característica de su preferencia es que le gusta la carne, el bien Y, pero las verduras le son absolutamente indiferentes. Entonces, en este caso hablamos de un bien neutro, ya, un bien que no le va ni le viene. Entonces, este caso lo vimos en clases, ya no es un caso muy complejo. En esta situación, las curvas de indiferencia, bien X y el bien Y, en este caso las curvas de indiferencia van a ser completamente horizontales, donde vemos que si tengo la curva de indiferencia 1, donde estoy consumiendo, por ejemplo, I1, y yo decido consumir más del bien X, que es el bien indiferente, las verduras, si paso desde X1 hasta X2, no pasa absolutamente nada con el nivel de satisfacción. Lo mismo, si estoy en X2 y paso a X1, reduzco el consumo del bien X, tampoco se va a ver afectado mi nivel de satisfacción. Pero no ocurre lo mismo si es que yo decido aumentar el consumo del bien Y. Si paso desde I1 hasta I2, sí voy a aumentar mi nivel de satisfacción porque a esta persona le gusta la carne, le gusta el bien Y. Por lo tanto, cuando decido pasar desde I1 hasta I2, sí aumenta mi nivel de satisfacción. Lo mismo si es que paso hasta I3, donde vamos a tener una curva de indiferencia U3. Entonces, aquí estamos representando la situación donde el bien X es un bien indiferente o un bien neutro, y el bien Y es un bien que a esta persona sí le gusta o sí le reporta un mayor nivel de satisfacción a medida que aumenta su consumo. La función de utilidad, lo que tenemos que mencionar es que no va a depender del bien X. El bien X en realidad no va a aparecer dentro de esta función. Ya, así que podríamos olvidarnos de ese X, Y. Y simplemente va a ser alfa Y, donde alfa, en este caso, va a representar la utilidad marginal del bien Y, es decir, la satisfacción adicional que esta persona recibe cuando decide consumir una unidad más del bien Y. Entonces aquí alfa estaría representando la utilidad marginal del bien Y. Y con esto entonces sería lo que se esperaba de la actividad en clases. No solamente lo que está aquí en la pizarra, porque obviamente no todo lo que yo hablo lo voy a escribir en la pizarra, porque si no nos demoraríamos un montón. Pero la idea es que expliquen por qué, o que hayan explicado por qué las curvas de indiferencia van a tener esa forma y por qué sería esa la función de utilidad que ustedes eligieron para representar esas preferencias. Eso es lo que se esperaba. Yo no lo vi mucho en lo que alcancé a revisar hasta el momento, pero estamos recién empezando, así que no pasa absolutamente nada, ¿ya? Así que no se sorprendan si es que sus notas son un poquito bajas, pero estamos recién empezando, no hay por qué asustarse. Así que cualquier duda me escriben. Algo que se me olvidó mencionar al inicio también es que este ejercicio está sacado desde el libro de Microeconomía Intermedia de Amparo Carrasco y otras autoras, ya, solamente que tiene otros nombres y qué sé yo, pero el ejercicio es el mismo. El ejercicio está resuelto también en el libro y lo tienen disponible en la intranet del curso, en la carpeta de lecturas obligatorias, para que lo puedan revisar también desde ese material. Cualquier duda me escriben al correo y que tengan un buen día. Chao.